para repensar nuestras narrativas sobre los otros y sobre nosotros mismos. Soy Henry de Jesús Narváez Sierra y este es el episodio número 1. Hoy hablaremos sobre un tema que nos atraviesa a todos, el peligro de la historia única, inspirado en el texto y la conferencia de Chimamanda Adichie. Acompáñenme en esta reflexión sobre cómo construimos identidades y qué riesgos enfrentamos cuando únicamente aceptamos una sola voz para contar la realidad. En este episodio vamos a conversar sobre cómo las historias que contamos y especialmente las que elegimos no contar moldean la forma en que entendemos al mundo y a las personas. Analizaremos el concepto de historia única, propuesto por Adichie, 2018, y veremos cómo esta idea se relaciona con lo estudiado en el curso sobre subjetividad, identidad, estereotipos y violencia simbólica. Entender la importancia de las múltiples historias no es solo un ejercicio intelectual, es una responsabilidad ética y social. Así que hoy reflexionaremos sobre las consecuencias de reducir a las personas a una sola narrativa y sobre la importancia de validar su complejidad y humanidad. Porque es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien las identidades y subjetividades de otros as diferentes y convertirla en una única historia definitiva. La historia única es peligros. Validar las múltiples historias de vida es esencial para romper estereotipos y prejuicios. Adichie explica que los estereotipos no son necesariamente falsos, el problema es que son incompletos. Reducen la identidad a un fragmento que pretende representar la totalidad. Vázquez 2020 indica que la subjetividad de los jóvenes en América Latina se construye desde tensiones entre lo individual y lo colectivo, por lo que cada sujeto es resultado de múltiples experiencias que no pueden resumirse en una sola historia. Reconocer estas múltiples realidades permite comprender a los otros como sujetos complejos, plurales, históricos. Esto es clave para evitar discursos que producen dominación simbólica, como lo analizan Muñoz 2016 y Calderone 2004, siguiendo a Bourdieu. C. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros as de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Para no caer en estereotipos debemos ejercitar la escucha activa, cuestionar nuestras fuentes de información y permitir que los propios sujetos cuenten sus historias. Adichie 2018 insiste en que la solución no es rechazar las historias únicas, sino sumar más historias. Acciones cotidianas que podemos emprender. Buscar fuentes diversas y no quedarnos con la primera versión. Conversar con personas distintas a nosotros y preguntar desde la apertura, no desde el prejuicio. Reconocer nuestras ignorancias y renunciar a asumir lo que creemos saber de otros. Visibilizar narrativas alternativas en nuestras conversaciones, clases o espacios de trabajo. Zárate 2021 propone ser sujetos sentipensactuantes, reconocer la sensibilidad, el pensamiento crítico y la acción como caminos para transformar las relaciones de poder. D. ¿Desde qué lugar personal, social o cultural me enuncio yo cuando hablo de los otros as? ¿Cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios o silenciamientos en las narrativas que construyo? Cada uno de nosotros habla desde un lugar social, cultural e histórico. Adichie nos invita a reconocer que nuestras historias también están mediadas por privilegios, acceso a la educación, posición social, etnia, género o nacionalidad. Reconocer mis privilegios me permite comprender que mi manera de ver el mundo no es universal ni neutral. Herrera 2019 recuerda que el sujeto se constituye en relación con los otros y con las estructuras de poder. Por eso debo preguntarme, ¿desde qué historia cuento yo la historia de otros? ¿Qué silencios estoy repitiendo? ¿Qué prejuicios están guiando mis ideas? Ser consciente de ese lugar de enunciación es el primer paso para construir relaciones más horizontales, respetuosas y humanas. Cierre e invitación. Para cerrar este episodio, quiero dejarles una invitación. La próxima vez que escuchemos o contemos una historia sobre alguien, preguntémonos cuántas historias más existen detrás. Abramos espacio para la pluralidad, cuestionemos los discursos únicos y permitamos que cada persona narre su propia complejidad. Como dice Adichie, cuando rechazamos la historia única, recuperamos una especie de paraíso. Construir ese paraíso es una tarea cotidiana: escuchar, preguntar, validar y reconocer la humanidad de quienes nos rodean. Gracias por acompañarme en Más de una historia. Nos vemos en el próximo episodio.